Muy bien, ya estamos con nuestro segundo invitado y este tema ahora que nos compete un poquito a todos, que es dolores de ciática, que vamos a montarle desde la ciática, el ciático, dolores de espalda, pero bueno, para eso lo tenemos a Javier Reblé. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, les cuento que el doctor hace un tiempito atrás me atendió a mí porque estuve con un dolor en la espalda. Sí, en la parte lumbar. En la parte lumbar. Y bueno, justamente eso vamos a hablar con él un poquito. ¿Cuándo acudimos a vos como especialista en columna? ¿Por qué? Por un dolor, digamos, cuando ya estamos con dolor de espalda, cuando tenemos digamos, como un pinzamiento. ¿En qué momento recurrimos a vos? Sí, en realidad los pacientes concurren por, siempre te dicen, voy porque tengo una lumbalgia. Ajá, eso, o sea, el paciente sabe, como paciente sabemos que tenemos. Sí, lumbalgia significa lum de la parte lumbar, la parte baja de la columna sería, y algia de dolor, ¿no? Ajá, bien. Y de ahí uno tiene que empezar a estudiar, ¿viste? Con una buena semiología sería haciendo una historia clínica, preguntando qué le pasó, qué hizo en el último momento, si hizo un mal esfuerzo o estaba haciendo algún tipo de actividad deportiva, o a veces uno puede estar un par de horas haciendo algunos quehaceres, ¿no? Y de una forma inadecuada, y puede sobrecargar la parte lumbar, ¿no? Y eso generar dolor por sobrecarga mecánica, nosotros lo llamamos, que en el paciente es el dolor lumbar, el dolor de espalda baja, digamos. Claro, ¿no? Y esos dolores, digamos, tienen como niveles, digamos, de, no sé, un dolor intenso o un dolor intermedio. ¿Cómo evaluás vos? Claro, nosotros vamos preguntando, ¿no? Si es leve, moderado, severo, cuántos días de evolución lleva. Bien. Si es de 3 semanas, un dolor agudo, mayor, entre 3 y 6 semanas lo clasificamos como un subagudo, o mayor a 6 semanas ya es un dolor crónico, ¿no? Pero podemos estar sinceramente, digamos, constantemente con dolor, porque somos de automedicarnos. También nosotros decimos que no, o sea, la verdad que sinceramente no debemos automedicarnos, pero viste, no, me tomo un desinflamatorio y estoy bien, pero eso no es el cierre, digamos, del dolor. No, la mayoría de los pacientes o de las personas que van a la consulta, sí, ya algunos van al inicio del dolor y otros llevan ya una etapa en donde ya consumieron analgésicos. Por eso, y no les cede la molestia, entonces ahí deciden ir a la consulta, ¿no? Sí. Y en la consulta uno básicamente lo que hace es preguntar todo lo que referimos hace un ratito y bueno, ahí además de eso ver si el dolor es solamente localizado ahí en la zona lumbar o si irradia algún sitio de los miembros inferiores. Entonces con eso más o menos uno puede tener alguna orientación y ver el tipo de estudio que uno va a solicitar, ¿viste? Claro, y justo hablando de estudios, ¿cuándo vos decís, che, esto necesitamos una placa, una tomografía? ¿En qué momento se da del proceso, digamos, de la consulta con vos? Y el estudio inicial es la radiografía, ¿no? Uno pide. Y eso vemos si depende lo que el paciente comenta en su inicio del dolor, si es su primer episodio. Entonces uno pide una radiografía y evalúa cómo están las diferentes estructuras óseas, ¿no? Y vemos también cómo está. Nosotros tenemos cuerpos vertebrales y entre cuerpo y cuerpo vertebrales tenemos como unas almohadillas que son los discos. Bien. Que esos discos actúan como un amortiguador, ¿no? Soportan carga. Bien. Entonces uno evalúa ese espacio si está con buena altura o está disminuido. Y eso sale en la radiografía. Eso sale en la radiografía. Sí. ¿Y después qué otro tipo de estudios tenemos? ¿Pasamos a la radiografía y después a la tomografía? Si el paciente sigue con dolor, le mandamos a hacer tratamiento y persiste con el dolor, ahí lo que nosotros decidimos es realizarle una resonancia, que es el estudio ideal para la columna. Es lo que nosotros podemos evaluar la columna desde adentro, ver cómo está. En la parte lumbar ya no tenemos no hay médula, la médula termina en T12, L1, viste que es la transición de la columna torácica a la columna lumbar. Bien. Y ahí lo que tenemos son ya lo que alguna vez por ahí se habrá escuchado, que es la cauda equina o la cola de caballo, como se llama, que son todas las raíces nerviosas como
que van decantando hacia la parte terminal de la columna, ¿no? ¿Y qué pasa, viste, cuando, por ejemplo, tenemos la columna, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si esa amortiguación no está bien? Y primero, o sea, ahí se produce el dolor. Claro, hay veces que el disco comienza, ¿no? Siempre cuando lo vemos en la resonancia, un disco normal es un disco blanco, uh-huh. ¿Sí? Lo vemos más blanquito. Bien. Y cuando empieza con su desgaste, ¿no? Ese disco se va cambiando de tono y se va quedando un poquito más oscuro. Ah, bien. Entonces ahí significa que, bueno, el disco empezó a sufrir, ¿no? por las diferentes cargas que le damos, posturas o malos esfuerzos que hacemos, ¿no? ¿Y eso, digamos, se da más que nada por un tema de edad o depende de la actividad física que tengamos? Por ejemplo, no sé, yo hacía CrossFit, viste, que te fui a ver a vos y en un momento empezó ese dolor que no pude y fue como, che, doctor, que, o sea, fui primero con el otro doctor Soto y después me derivaron a vos y ahí hicimos todos los estudios, pero la verdad que nunca había tenido un dolor tan profundo como te comenté aquella vez. A veces uno puede tener el disco, o sea, cuando uno consulta y ve un disco que ya está gastado, no inició ahí el desgaste, okay. ¿no? Bien, ya lleva un par de tiempo ese disco uh-huh. Ya sobreexigido, ¿no? Y por ahí uno lo que hace es sobrecargar, ¿no? Con un mal esfuerzo, entonces tenés la discopatía, porque en la columna no solamente es... Ahí estamos mirando la parte de... Esas son las almohadillas que decís esas vos. Son entre los dos cuerpos vertebrales, ajá. Ahí está la almohadilla, que es el disco, ¿no? Claro. Como te decía, a veces puede estar ya la discopatía, el desgaste del disco, y uno a través de un mal esfuerzo sobrecarga. Y no solamente la columna, o sea, está formada por hueso y el disco, sino que tenés también las articulaciones, tenés los ligamentos y tenés la parte muscular. Todo eso va a formar una estructura de sostén para mantener, ¿no? A la columna bien erecta, ¿no? Entonces algunas veces uno sobrecarga y tiende a sobrecargar la zona lumbar baja y ahí comienzan los dolores. Si el dolor es solamente localizado en esa zona, para nosotros es un dolor mecánico de sobrecarga. Y bueno, uno siempre trata de hacer un tratamiento, ¿no? Conservador. A veces esos dolores pueden estar irradiados a miembros inferiores y ahí uno evalúa si es por la cara anterior de la pierna, si es por la cara posterior. Uno va preguntando todo eso para así obtener más información, y cuando vamos a ir a mirar la resonancia nos vamos directamente a ese sector. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, esto si hablamos de errores posturales? ¿Cuáles son los más comunes que nos puedes decir acá? Y por lo general todo el mundo a veces viene, no, estaba lavando el auto, me puse a lavar la goma y estuve un rato así, cuando me levanté ya no es como no que pude. Se te adormece la columna en esa parte. Claro, sí, eso es una sobrecarga de mucho tiempo, ¿sí? Aparte, si alguno tiene una patología degenerativa ahí en la columna, que es el desgaste de los discos, y esos discos cuando se desgasta, por lo general la columna cuando tiene un buen disco, el 70% de la carga pasa por la parte anterior de la columna, que sería el cuerpo vertebral y los discos. Después tenemos la parte posterior, donde tenemos las láminas y las facetas articulares. Tenemos un montón. Un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí empieza a repartir. Claro. Se empieza a repartir. El disco no está soportando todo y empieza a sobrecargar o sobrepeso en otro lugar. Claro. Entonces, ahí aparecen las molestias también, ¿viste? Bien, doctor, tenemos preguntas del público con Sabrina. Bueno, dice, doctor, me diagnosticaron una hernia de disco lumbar y me da miedo hacer ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reposo o es mejor moverme? No, actualmente uno considera que antes siempre uno le decía al paciente, hace unos años atrás, no, es reposo, te quedas quieto y no haces nada. Ahora actualmente uno lo que insta es que el paciente esté en movilidad, que se mueva. Por ahí el dolor es muy agudo y no lo puede hacer, pero bueno, uno trata con el tratamiento analgésico y llevarlo al kinesiólogo para que el kinesiólogo lo pueda ayudar y pueda empezar a ejercer tipos de ejercicios de elongación o... inicialmente también comienzan con un poco de magneto para tratar de desinflamar la zona. Bien. Bueno, esta me identifica un poco, dice, hago entrenamiento de fuerza en el gimnasio y me quedó un tirón fuerte en la espalda baja tras hacer peso muerto.
¿Cuánto tiempo es normal esperar antes de consultar si no se pasa? No, siempre una consulta es lo ideal, y lo otro sería cuando uno está haciendo el ejercicio, ver si la postura que uno está realizando en ese ejercicio está bien, si es la indicada, ¿sí? Porque a veces uno tiene el afán de apurarse o de hacer la repetición rápida también. Claro, ¿sí? Y sí. Eso es sobrecarga la zona lumbar, y también uno tiene las articulaciones sacroilíacas que se unen desde la columna sacra a los huesos ilíacos, ¿no? Y eso se sobrecarga y también genera molestia, pero es por un mal esfuerzo que uno está... Claro, viste, si no, Sabrina, viste, cuando decimos no quiero levantar más peso en peso muerto, y la verdad que por ahí te lastimás la parte baja de la espalda. Por eso uno tiene que estar bien asistido, claro. Y bueno, a veces tienen cinturones en los gimnasios, tratar de usar eso. Ahí está, mira, justo que la espalda siempre esté bien recta, ¿no? Que no sobrecargue la espalda. La fuerza se hace con las piernas o con los brazos. O los famosos snatch que cuestan muchísimo en CrossFit, Dios mío. Claro, yo creo que en el gimnasio hay que estar muy consciente del ejercicio. Viste que a veces te aconsejan directamente ni escuches música porque te distraes y empezás a hacer mal el ejercicio rápido, y como estar un poco más consciente a la hora de hacer. Claro, es cuidarse nada más para evitar lesiones. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. No. Y una última pregunta, y si hablamos, por ejemplo, de esto de fortalecer justamente la zona media. Sí. Eso, lo que se recomienda, nosotros hablamos del core, ¿viste? Que el core, es toda la parte de los músculos abdominales, que eso es una faja natural que nosotros tenemos en el cuerpo, y si eso está con un buen tono muscular, no es que uno que tiene está marcadito como ravioles, digamos, pero si uno tiene un buen tono muscular, eso es una faja y nos va a ayudar entonces para que no solamente haga toda la parte posterior de la cadena posterior muscular de la columna, haga todo el esfuerzo ahí, sino que en conjunto haga como una especie también de como decía, de contención. Sí, es una contención más para poder hacer los diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Bueno, Javier, se nos pasó el tiempo, la verdad que súper claro, buenísimo, muchas gracias por venir al programa, un gusto tenerte. ¿Dónde te podemos encontrar? Nosotros estoy en el Sanatorio Boratti, y después junto con el doctor Soto y Derlis también, que vino acá. Le mandamos un saludo a ellos. Y bueno, está el doctor Raúl Carabajal y Ernesto Chávez. Bien. Y tenemos el Instituto de Traumatología de las Misiones, acá por 3 de febrero 2163. Perfecto. Ahí. Y nada, ahí nos pueden consultar, hay demandas espontáneas, atendemos todos los días, y tenemos... para hacer un diagnóstico básico en el instituto hay radiografía, ecografía. Sí, yo fui de 10 con todos los doctores que me atendieron, y súper rápido, y lo que me diagnosticaron, bueno, vos también, gracias. Al toque me diste ahí todo lo que necesitaba. Así que bueno, gracias, Javier, un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, y le quiero mandar un saludo a mi nene que está mirando, a Gonzalo, y bueno, y a mi señora. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a 1 minuto y ya volvemos. Time with thee.